relacionado ya a un riesgo específico. Vamos a hablar sobre el uso de las pantallas de visualización de datos. ¿A qué nos referimos cuando decimos pantallas de visualización de datos? Bueno, básicamente a un equipo fundamental para el trabajo en la actualidad, que vienen a ser las computadoras, las laptops o algún otro equipo en el cual se pueda transmitir datos y nosotros, mediante él, podamos visualizarlos. Bien, entonces, vamos a ver qué pasa cuando nosotros utilizamos una pantalla de visualización de datos. Obviamente, hace algunos años atrás, no lo considerábamos como peligro porque todavía su uso no era masificado. Pero en este contexto del COVID-19, obviamente a nivel laboral, muchos hemos estado haciendo trabajo remoto y eso implicaba permanecer varias horas frente a un ordenador. Y bueno, esa jornada laboral implica establecer relación con algunos peligros que son parte de la actividad. Dentro de ellos está, bueno, el uso de la computadora. Pero para usar una computadora, nosotros no permanecemos de pie, sino permanecemos sentados. Para escribir en la computadora, nosotros tenemos que adoptar una postura, ¿no? Para leer en la computadora, tenemos que mantener cierta distancia. ¿Y qué pasa si alguno de esos elementos que les he mencionado no guarda relación con las indicaciones que se le realiza a todo trabajador que va a hacer uso de una pantalla de visualización de datos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo no me ubico bien frente a la computadora? No guardo la distancia correcta. O no realizo pausas cada cierto periodo de trabajo. No realizo los ejercicios de relajación a nivel ocular o a nivel muscular. A nivel muscular, pero ¿por qué a nivel muscular? Bueno, los ojos tienen su propia musculatura, pero también la región que sostiene nuestra cabeza. ¿Qué quiere ser? La región del cuello, hombros, espalda, ¿no? Toda esa zona también se ve afectada cuando nosotros utilizamos por largas horas una computadora. Entonces, como ven, la salud es algo integral. Entonces, vamos a ver qué efectos puede traernos así el uso de una pantalla de visualización de datos, ¿ya? Hay factores de riesgo laboral y hay factores de riesgo individual. Siempre voy a mencionar de que la vida laboral no está totalmente desligada de la vida privada, ¿ya? Entonces, hay que siempre mantener una armonía entre ambos, un equilibrio, para que de tal forma ninguno de ellos afecte al otro, ¿ya? Ni la vida laboral ni la vida privada. Entonces, dentro de los factores de riesgo laboral están las malas posturas, ¿no? Las imágenes hablan más. Ahí tenemos las malas posturas o los equipos incorrectos, los mobiliarios incorrectos. Podemos ver ahí en las imágenes, ¿no? ¿Cuál de las imágenes me hace referencia de que yo estoy utilizando el mueble incorrecto y el equipo incorrecto? Por el chat. A ver, ¿cuál de las imágenes? A ver, a ver, participemos. Primer día del mes de diciembre, hay que estar bastante activos. Muy bien, excelente, ya. Primero, la figura 1. La 1 y la 5, excelente. ¿Ya? Miren, en realidad, aquí vemos
varias. Tenemos al señor que está arqueando la columna, porque obviamente, y miren cómo están las rodillas, ¿no? Las rodillas ya están rozando con el mueble. Entonces, ¿eso qué quiere decir? El mobiliario también es importante al momento de utilizar una computadora. Claro que sí, ¿no? Es fundamental. Por eso que les hacía la referencia de cuando hemos ingresado a este contexto del COVID-19, muchos nos hemos replegado por algunos factores de riesgo que estaban presentes. Ahora ya estamos haciendo trabajo presencial, pero dentro del hogar a veces no teníamos las condiciones como para desarrollar el trabajo. Y dentro de ellos, por ejemplo, un mobiliario correcto. ¿Por qué? Porque no solamente tú eres el que utiliza la computadora en casa, si tienes hijos, tenías que compartir los equipos de cómputo, ¿no? Y por más que querías adquirirlo, no existían en el mercado. Era muy difícil. Entonces, ahí empezaron, ¿no? Entonces, a veces el mobiliario no es el adecuado, o el equipo de cómputo no es el adecuado. Ahora, cuando digo equipo de cómputo, hay muchos equipos de cómputo, ¿no es cierto? Tenemos, ahí, ¿qué tenemos? Una computadora y tenemos una laptop. ¿Cuál de ellas será la más indicada para hacer mi trabajo? ¿O una computadora o una laptop? Bueno, los estudios demuestran que para el trabajo se utiliza una computadora. Pero muchos prefieren ¿qué? Prefieren a veces seguir un poco de la moda del esto. Y dicen, no, yo quiero una laptop. Esa laptop está muy bonita, tiene muy buena velocidad. Sí, obviamente que esas características van a destacar en relación a una computadora. Pero viendo desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, ya no son compatibles, ¿no? Porque cuando vemos seguridad y salud del trabajo, no necesariamente tiene que ser muy vistoso ni muy bonito, como lo llamamos, sino tiene que ser seguro. ¿Seguro para qué? Para cuidar la salud del trabajador. Entonces, cuando hablamos de qué equipo es el adecuado o qué equipo recomendamos como Centro de Prevención de Riesgo de Trabajo, nosotros recomendamos el uso de una computadora. ¿Pero por qué una computadora? Porque obviamente tiene un teclado más amplio que permite que los brazos no estén en esta posición para escribir, ¿no? ¿Por qué? Porque una laptop y va a depender de las dimensiones. Si es pequeña, voy a tener que pegar los brazos al tronco y empezar a digitar. Porque es bien difícil de que yo, ¿no? Se separe los brazos. Entonces, hay algunas normas de ergonomía que me dicen que cómo debo realizar el trabajo frente a un ordenador. Entonces, cosa que no puedo cumplir cuando utilizo una laptop. ¿Para qué entonces está indicada la laptop? La laptop está indicada para trabajos de emergencia, o sea, o trabajos que no tengan una duración mayor a 2 horas. ¿Sí? Entonces, ¿yo debo utilizar una computadora y una laptop? Sí, eso debe ser lo correcto. Voy a salir a hacer un trabajo de, sí, una supervisión, no voy a cargar mi computadora, obviamente. Ahí me llevo la laptop. Pero voy a hacer trabajo en la oficina. Ah, bueno, guardo la laptop y utilizo mi computadora, ¿no? Entonces es lo importante. Otro aspecto que influye como riesgo laboral es darle más comodidad al equipo que a nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? O a los papeles. Entonces, ubicamos mal la pantalla de la computadora. La ponemos a la derecha, a la izquierda, y a veces no está ubicada enfrente. O si está ubicada enfrente, ¿qué pasa? Lo ubicamos sobre CPU o sobre algún aditamento adicional y está por encima de la altura de nuestros ojos. Entonces, esa ubicación ya de por sí representa un peligro y tiene sus riesgos asociados que van a ser eh, la afección de la salud del trabajador de manera progresiva, ¿ya? Entonces es importante. Ahora también hay otros elementos, como el tema de la luminosidad de las pantallas. ¿Qué pasa si mi pantalla está presentando destellos o demasiada opacidad? O sea, está oscura. ¿Será bueno trabajar con una pantalla muy oscura o una pantalla muy luminosa?
Los extremos siempre van a ser peligrosos. Lo ideal es modular, por eso las pantallas de las computadoras tienen un regulador de la intensidad de iluminación. Entonces, siempre debemos adecuarlo, ¿no? De por sí ya vienen adecuadas, pero a veces nosotros queremos hacer el ajuste, le aumentamos el brillo. Que creemos que estamos haciendo bien. Bueno, momentáneamente vamos a tener mejor visibilidad, pero progresivamente nos vamos a generar un problema. Entonces, las comunidades no tienen que ser momentáneas, sino que la comunidad tiene que ser permanente. Entonces, recomendamos controlar ese peligro, ¿no? Ahora viene el tiempo de uso. Les hacía mención de que las laptops usamos máximo 2 horas y las computadoras a veces utilizamos 6 a 8 horas. Pero voy a usar 6 a 8 horas de manera consecutiva. No, tendré que hacer periodos de pausas. Cada 2 horas tendré que hacer una pausa. ¿De qué tiempo es esa pausa? Bueno, las pausas son de 5 a 10 minutos. Ah, pero ¿qué tengo que hacer en esa pausa? Bueno, me puedo parar, ordenar mis papeles, arreglar mi ambiente de trabajo, hacer algunos ejercicios y nuevamente volver a mi jornada de trabajo. Entonces, recuerden, ¿no? Vamos a ampliar más de eso. Pero también, pero, hay factores individuales. Hay factores individuales, o sea, personales, que van a afectar el uso de una pantalla de visualización de datos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un defecto visual? Es decir, si tengo miopía o tengo astigmatismo. Yo puedo utilizar cualquier corrector ocular. O sea, cuando digo corrector ocular me refiero a los lentes. Puedo utilizar cualquier corrector ocular para hacer uso de pantallas de visualización de datos. Obviamente no. Por eso cuando yo voy al oftalmólogo y luego voy a la óptica, tengo que hacer mención que yo trabajo con computadoras. Y por lo tanto, tengo que tener un corrector ocular con las características adecuadas, que me permita trabajar más de 2 horas con un equipo de cómputo, ¿ya? Entonces, los defectos visuales tienen su repercusión en el uso de computadoras. También el aspecto musculoesquelético. ¿Y eso cómo? Miren, ¿qué pasa si yo tengo un problema a nivel cervical o a nivel dorsal o lumbar? ¿Eso afectará el tiempo que yo puedo utilizar una computadora? Claro que sí, ¿no? Si yo tengo un problema de región cervical, podré estar más de 1 hora en esta posición trabajando con la computadora. No, ya no tendré que esperar las 2 horas. Voy a tener que cada hora hacer cierta pausa de relajación de la musculatura del cuello, ¿ya? Importante, los factores personales también afectan el trabajo. Ahora, a veces también utilizamos el equipo de cómputo no solo en el trabajo, sino también en casa. Y lo utilizamos para el ocio. No, con esto no quiero decir que el ocio es malo. El ocio también es saludable. O sea, todo ser humano tiene que tener un rato de ocio. Y el ocio es sinónimo de descanso. No es de ser ocioso. Bueno, algunos dicen, no están diciendo que somos ociosos. No, el ocio es sinónimo de descanso, un periodo de alto en las actividades. Pero si nosotros vamos a utilizar un equipo de cómputo para ese momento de ocio, ¿qué está pasando? Estoy continuando la fatiga a nivel visual, a nivel musculoesquelético. Entonces, ya no es un momento de ocio, sino estoy incrementando el tiempo de exposición al peligro, ¿ya? Pero ya no va a ser en mi trabajo, sino va a ser en mi hogar. Entonces,
¿Qué tengo que hacer? Saber, pues, utilizar bien mi tiempo de ocio. Ya no será con una computadora. Ahora, también nos gusta usar el televisor. Bueno, aquí no es importante ver noticias o una película recreativa en familia. Sí, pero una película o dos películas. No una maratónica, ¿no? Empezamos, salimos del trabajo y bueno, a ver. Pongan en el chat cuántas horas en promedio ven televisión por día y por semana. Hagan un cálculo, un cálculo. Un promedio de horas por día de uso de la televisión. Escriban en el chat. Mientras tanto vamos a hablar. Entonces, el uso de los televisores va a incrementar, obviamente, una hora, 3 horas, ¿ya? 3, 2, ¿ya? 4, bien, 3, 2, 3, 2 a 3, ya, excelente. Entonces, tenemos en promedio, ya, sacamos rápidamente promedio, tenemos un promedio de 3 horas de uso, ¿no? Y cuando hacemos promedios, nos generamos, en función de los comentarios que dan el número de horas. El promedio de 3 horas, ¿eso qué quiere decir? Si yo trabajé en la oficina, por mi puesto de trabajo, usando una computadora, 4 horas, pues no son al día 4 horas que estoy frente a una pantalla de visualización de datos. Son 7 horas. Ah, mira, pero el televisor no me transmite datos. Sí, me transmite datos, ¿no? Le está transmitiendo datos, le está transmitiendo imágenes, ¿no? A veces le está transmitiendo mensajes de texto. Entonces, sí le transmite datos. Entonces, le sumamos las 4 horas más las 3 horas de promedio, son 7 horas en promedio que utilizamos al día una pantalla de visualización de datos, ¿no? Entonces, recuerden, el aspecto individual puede afectar o agudizar un problema laboral, ¿ya? Bien, pues, veamos. Ahora, ¿qué efectos va a causar, pues, sobre la salud? Si estamos hablando de que tiene su repercusión en la salud. ¿Qué efectos va a causar el utilizar por mucho tiempo una computadora o una laptop? Lo primero que ven, el efecto es a nivel visual, ¿no? A nivel visual va a haber cierta pesadez y cansancio en los ojos. Eso es natural, porque estamos utilizando la musculatura y todos los componentes del órgano visual. Y va a haber fatiga, ¿ya? Pesadez, cansancio. Luego va a haber un aumento del parpadeo. Pero, ¿por qué parpadear será importante? ¿No? ¿Y por qué el exceso también puede ser un problema? ¿No? Al parpadear, nosotros estamos activando que haya lubricación en los ojos. Entonces, ¿pero por qué es importante que haya una lubricación? Pues obviamente, estamos frente a una fuente de luz. ¿Qué genera la luz? La luz genera cierto tipo de radiación. Si bien no es una radiación ionizante, es una radiación no ionizante, pero genera cierto tipo de radiación. Frente a ello, ¿qué tiene que hacer nuestro cuerpo? Actuar para proteger ciertos órganos, ¿no? En este caso, el ojo, ¿ya? Luego viene el tema de enrojecimiento, picor, escozor y lagrimeo. Y a veces no es porque tengas conjuntivitis de tipo bacteriano, ¿no? O de una reacción alérgica, ¿no? Entonces, o también está relacionado al uso de equipo de cómputo. Entonces, importante conocer estos síntomas para empezar a prevenir. Luego, ¿qué pasa cuando utilizamos varias horas la computadora? ¿Podemos estar expuestos a una fuente de luz? No, nos genera incomodidad. O sea, hay rechazo a la luz. Eso lo llamamos fotofobia, ¿no? O a veces
nos levantamos, de lo que estamos trabajando, nos ponemos de pie y pareciera que hubiese un cuerpo extraño, ¿no? Con los ojos y empezamos a ver, ¿no? Y no es que estemos, no, sino es producto del uso prolongado de los equipos de cómputo. A veces hay visión borrosa o doble, ¿no? En los casos más severos. Es importante reconocer algunos síntomas de los efectos sobre la salud del uso de las pantallas de visualización de datos, ¿ya? Pero hay otros efectos también que tenemos que tener presentes. Por ejemplo, a nivel musculoesquelético. Les hacía ya mención de algunos efectos, por ejemplo, a nivel de la región del cuello, ¿no? Que va a haber presencia de dolor, malestar, incomodidad en un inicio y luego ya va a presentar dolor y en algunos casos puede llegar a cierta limitación. Pero para ello están las medidas preventivas, ¿ya? Luego también puede haber dolor a nivel de la espalda, ¿no? Puede pues, a nivel de la región dorsal o la región lumbar. Para ello, ¿habrá medidas preventivas? Sí, vamos a hablar un poco. Y tiene que ver bastante con el mobiliario, ¿ya? Y sobre todo con la silla que utilicemos al momento de trabajar frente a una computadora. ¿Pueden haber contracturas musculares? Claro que sí, ¿no? Si estamos en una postura y estamos haciendo los informes y estamos en esta postura un buen tiempo y luego de pronto me muevo, obviamente la musculatura ha estado tensa, ¿no? En mayor tensión en ciertas partes de la espalda o de los brazos y bueno, pues al hacer un movimiento puedo sufrir una contractura, sí, ¿ya? Y luego viene el tema de la fatiga mental. Fatiga mental como producto del uso de las computadoras. ¿Y cómo se manifiesta? Bueno, hay cefaleas, a veces hay cierto nerviosismo, estamos irritables y no le encontramos la causa. La causa está en el uso de la pantalla de visualización de datos, ¿ya? A veces no podemos dormir porque tenemos un sueño agitado, ¿no? Pero, ¿cómo es que el uso de una pantalla de visualización de datos puede afectar el sueño? Es que si yo voy a trabajar con una pantalla de visualización de datos hasta las 10 o 11 de la noche, lo más probable es que no tenga sueño, o si me quedé dormido, ya sea por cansancio, pero no como algo habitual. Lo normal es de que no utilicemos la computadora por lo menos 1 a 2 horas antes de dormir. Igual los televisores, ¿no? Entonces, tanto el equipo de cómputo como los televisores debe restringirse el uso a 1 hora antes, mínimo, antes de dormir. ¿Qué puedo hacer entonces en ese tiempo? Bueno, puedo leer, ¿no? Puedo conversar, escuchar música, ¿no? Y de esa forma pongo en descanso la musculatura de los ojos, el cuello y espalda, ¿no? Entonces, luego también viene algunos estados ansiosos o depresivos, ¿no? Se relacionan. Son casos más severos, pero hay que darles a conocer para que tengan conocimiento de qué problemas puede generarse a partir del uso de un equipo de cómputo de manera prolongada, ¿no? ¿Y cómo prevenirlos? Hay 5 aspectos que tomar en cuenta cuando hablamos de prevención. El primero, hay que mejorar las condiciones ergonómicas. ¿Por qué lo he puesto así? Aunque la ergonomía en realidad es una ciencia, pero mucho lo relacionamos con el tema de elementos del trabajo, ¿no? Pero ya en los cursos que vamos a desarrollar en diciembre vamos a hablar sobre ergonomía. Pero cuando hablamos de ya explícitamente de uso de pantalla de visualización de datos, mejorar la condición ergonómica está referida a mejorar el mobiliario. ¿Mobiliario de qué tipo? Sillas, ¿ya? Las sillas tienen que ser cómodas, ergonómicas. Y los escritorios tienen que tener una altura adecuada y una profundidad adecuada. ¿A qué me refiero con altura y profundidad? La altura, según los estándares, va entre los 70 centímetros en promedio, ¿ya?
70 centímetros de alto en promedio. Y la profundidad es el ancho que va a tener el escritorio. Mínimamente debe tener 60 centímetros. 60 centímetros. Ajá. ¿Y pero por qué me dirá 60 centímetros? Ahora lo vamos a ver, ¿ya? Cuando veamos el tema de ubicación de la computadora, la distancia que debemos guardar entre la pantalla y nuestros ojos, ahí lo vamos a desarrollar. Luego viene el tema, el segundo aspecto preventivo, que es las pausas activas y los ejercicios. Hacer las pausas y hacer los ejercicios, ¿ya? Viene el tema de vigilancia de la salud. La vigilancia de la salud es hacer las evaluaciones preventivas mínimamente 1 o 2 veces por año, ¿no? Cada 6 meses. Ah, pero ¿es similar a un examen médico ocupacional? No. El examen médico ocupacional es un examen orientado a el riesgo, ¿no? Y en cambio la vigilancia es un contexto más amplio. Entonces, controles periódicos 1 o 2 veces al año y aparte, obviamente, su examen médico ocupacional, ¿no? Y luego viene la organización del trabajo, ¿no? Cuando hablamos de organización de trabajo es distribuir los tiempos, organizar los documentos, organizar nuestro espacio de trabajo. Todo ello es parte de la organización de trabajo, ¿no? Luego viene la formación y la información. El día de hoy están haciendo esta actividad, están formándose y se están informando. ¿Para qué? Están formándose para prevenir un riesgo específico, que es la posibilidad de trastorno del órgano visual, ¿no? ¿Como producto de qué? Del uso prolongado de las pantallas de visualización de datos. Entonces, ya tiene la información y vamos a empezar ¿a qué? A adoptar medidas preventivas. Entonces, cuando vemos el tema de ubicación de los equipos de trabajo, ahí, en el tema de ubicación correcta, tenemos que, primero, centrarnos. O sea, el centramiento es importante. Yo me ubico frente a mi escritorio o mi puesto de trabajo y tengo que sentarme y ponerme cómodo. Y a partir de esa comodidad, tengo que hacer la distribución y la ubicación de ¿qué? El equipo de cómputo. Este equipo de cómputo tiene que estar frente a mí. La pantalla tiene que estar frente a mí. No a mi izquierda ni a mi derecha. Tiene que estar frente a mí, ahí enfrente. ¿No? Ni elevado, ni muy bajo. ¿Hay una altura? Sí, hay una altura. Tiene que estar, obviamente, a la altura de los ojos. No puede quedar por debajo. ¿Por qué? Porque tendría que agacharme. No puede quedar por arriba. ¿Por qué? Porque tendría que hacer una extensión del cuello, ¿no? Entonces tiene que estar a la altura de los ojos. E incluso con una caída de un ángulo de 10 grados, ¿ya? Bien, ahora, nos dice que también tiene que conservar una distancia apropiada. Se dice mínimo 40 centímetros, máximo 60 centímetros. ¿Cuánto será el promedio? 50 centímetros de distancia. Entonces, ahora entienden por qué les decía que el ancho del escritorio mínimamente debe ser de 60 centímetros. Guarda relación con lo que plantea la ergonomía, ¿no? Para el puesto de trabajo al momento de utilizar una computadora, ¿no? Entonces, importante recordar eso. Ahora, esto que estoy aprendiendo para cuidado de mi salud, de mi trabajo, ¿lo debo transmitir a mis hijos, a mis familiares? Pues claro que sí. Así vamos a tener una sociedad más sana, ¿no? Bueno, en casa todavía no tenía sillas ergonómicas. Puedo comprar, miren, saben, ahora tenemos grandes cadenas, tenemos ofertas por internet de sillas ergonómicas, tipo, haciendo un esfuerzo comprarlas para que todos se cuiden, tanto en el trabajo como en el hogar, ¿ya? El uso de un buen mobiliario es importante. Luego, si yo voy a utilizar documentos para hacer copias o escritos, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener un portadocumentos, como ven en la imagen, ¿no? ¿Por qué?
porque tanto la pantalla como el documento que voy a copiar debe estar a la altura. Pero ¿qué pasa si no tengo ese portadocumentos? Yo tengo a la derecha mi documento. Como esto, por ejemplo, tengo una carta que copiar. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tener que agachar, ¿no? Y leer. Y estar en esto. Escribo, nuevo reviso. Entonces, ¿qué estoy generando? Estoy generando posturas incómodas, ¿ya? El teclado también tiene que ser bien ubicado. Ahí nos dice que el teclado tiene que estar a 10 centímetros del borde de la mesa, del mobiliario. 10 centímetros de mobiliario. Ajá, pero ¿por qué? Tiene su sustento técnico. ¿Qué pasa si yo voy a tener que... mi teclado está mal ubicado, está pegado al borde de la mesa. Si está pegado al borde de la mesa, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es de que mis manos van a estar sobre el teclado, pero el antebrazo va a estar colgado en el aire. Entonces, cuando yo ubico mi teclado a 10 centímetros del borde de la mesa, el mobiliario le va a dar soporte y voy a poder trabajar de manera cómoda. ¿Ya? Recuerden, por eso es que se recomienda. Ahora, el tema de la iluminación. ¿Cómo debe ser la iluminación del área donde voy a trabajar? ¿Ya? ¿Es importante la iluminación? Claro que sí es importante. ¿Ya? A veces lo ubicamos de esa forma que dice no. ¿Qué es lo que hacemos? Le ponemos nuestras pantallas frente a las ventanas. Y eso ya viene a ser un peligro. ¿Ya? No debemos ubicar las pantallas de las computadoras frente a las ventanas. Tiene que ser en un sentido opuesto, ¿ya? Como vemos en la siguiente imagen. Ahora, cuando decimos vigilancia de la salud, nos referimos, ya les mencionaba, a los controles periódicos de dos aparatos, el aparato visual y el aparato locomotor. No solamente debe hacerse un control de cómo está mi capacidad visual, sino también ver cómo está la región del cuello, la región de la espalda, hombros, ¿ya? Importante. Importante esa valoración. ¿Para qué? Para yo, de esa forma, organizar mi trabajo y organizar mis pausas. Luego, las pausas activas, muchos pensamos que solamente consiste o en escuchar música, hacer un ejercicio. No. Su mismo nombre lo dice pausa, es hacer un alto, ¿ya? Parar, stop, ¿ya? Paramos y ahí cuando hacemos ese alto, yo simplemente a veces me puedo quedar sentado y con los ojos cerrados. ¿Estoy haciendo una pausa? Sí, estoy haciendo una pausa. Ahora, en la siguiente pausa, ¿puedo hacer otro tipo de actividad? Sí, puedo hacer otro tipo de actividad. O sea, puedo matizar durante una jornada laboral diferentes formas de realizar las pausas activas, ¿ya? Entonces, hay que alternar porque eso es importante, si no caemos en la monotonía. Ahora, información sobre pausas activas, va a encontrar bastante en San Google, ¿no? Hay información amplia. Ahora, dentro también de la organización de trabajo está que los trabajadores entonces se formen para utilizar correctamente los equipos de cómputo, el mobiliario de manera correcta, ¿no? Entonces, ¿por qué el uso de mobiliario de manera correcta?
hay que sentarse correctamente en las sillas. A veces, y además, que va a haber mayor presión del nervio ciático. ¿Ya? Importante. Entonces, saber sentarse correctamente. ¿Ya? Y no estar estático. Cada cierto tiempo, hacer un movimiento de piernas. ¿Ya? Y alternar la ejecución de las tareas. O sea, hay que alternar el uso de la pantalla con otras áreas. Por ejemplo, les hacía mención de organizar los documentos, ¿no? De revisar qué es lo que tienes que hacer, cómo está tu área de trabajo, o hacer llamadas, coordinaciones, etc. Cada 2 horas debe de realizarse las pausas, de 5 a 10 minutos. Recuerden, ¿no? De 5 a 10 minutos. Importante. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, relajar la vista y disminuir la tensión muscular, o sea, generar un periodo de relajación a nivel de toda nuestra musculatura, de los pies a la cabeza o de la cabeza a los pies, como queramos. ¿Ya? Bien, empezamos. Formación e información es lo que hoy estamos realizando, estamos capacitando, estamos entrenando para que ustedes establezcan una buena relación con su puesto de trabajo, con sus elementos de trabajo. En este caso, una computadora o una laptop. ¿Qué ejercicios les recomiendo? Ahí ustedes van a poder ver. Ahora sí quiero que algunos puedan prender y encender sus cámaras, por favor. Y vamos a hacer algunos ejercicios, ¿ya? A ver, lista y movimiento, ¿ya? Por favor. A ver, enciendan sus cámaras, enciendan su cámara y van a ponerse cómodos en una postura, van a ver de frente al su ordenador y vamos a realizar primero el centramiento. El centramiento es importante. ¿A qué le llamamos centramiento? Es a ubicarnos en línea recta y una mirada fija. Una vez que ya me he centrado, yo lo primero que hago es cerrar los ojos, tratar de poner la mente en blanco y mentalmente guiar a mi cuerpo para que haga los ejercicios. Entonces, lo primero que voy a hacer es elevar la cabeza y voy a imaginar que estoy viendo el techo. Y cuento hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bajo lentamente, sigo con la mirada de frente, puedo abrir los ojos y luego ahora pegar el mentón y la mirada al piso. Cuento 1, 2, 3, 4, 5. Levanto lentamente, mirada al frente, ahora lateralizo. Izquierda hasta donde no sienta dolor. Hasta donde no sienta dolor. Si hay dolor, ese es mi límite, ¿ya? Ese es el límite. Y cuento 1, 2, 3, 4, 5. Mirada al frente, lado opuesto. 1, 2, 3, 4, 5. Mirada al frente. Ahora pasamos al siguiente ejercicio. ¿Ya? Voy a llevar mi brazo por encima de la cabeza. ¿Ya? Y voy a agarrar mi oreja. ¿Ya? Y con el otro voy a agarrar el codo. Y voy a balancearme lentamente hacia la izquierda. Y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Cambio y hago 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Centramiento. Un movimiento circular del hombro. Hacia adelante, hacia atrás. Y continúo. ¿Ya? Vamos a luego pasar a hombros. ¿Ya? Para trabajar los hombros, en la posición sentada,
puedo hacer, pongo las manos sobre el muslo, elevo y voy a hacer un movimiento circular hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Puedo hacerlo de pie? Sí. De pie, igual. De pie, igual. ¿No? Manos a la cintura. Elevo los hombros y 1, 2, 3, 4, 5. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora ya vamos al ejercicio que estamos viendo en pantalla. Primero, hacia adelante. Juntamos ambas palmas. ¿Ya? Juntamos ambas palmas y contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Soltamos, centramiento. Ahora hacia atrás. Igual, tratamos de juntar las palmas de las manos y cruzamos los dedos. ¿Ya? Cruzamos. Y elevamos un poco, elevamos. Hasta donde podamos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Soltamos y avanzamos. ¿Ya? Vamos a hacer flexión. Primero extensión de los dedos de la mano y luego flexión. Estiramos al frente. Ahí. ¿Ya? Y vamos a estirar. Contamos. Flexionamos. Estiramos. Flexionamos. Estiramos. Flexionamos. O sea, abrir y cerrar. Abrir y cerrar. Abrir y cerrar. ¿Cuánto? 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahora, siguiente movimiento. Voy a estirar la mano y con la mano puesta voy a traccionar los dedos ligeramente, ¿ya? Hacia atrás. Ahí. Y cuento. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Con esa misma mano trabajo movimiento opuesto. Ahora doblo y jalo hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahora cambio de mano. Igual. 1, 2, 3, 4, 5. Doblo. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, continuamos. Ahora, voy a hacer ejercicios oculares. Puedo coger un lapicero, ¿no? Y entonces, cojo un lapicero, ¿no? Primero, lo tengo en la mano y entonces voy a trabajar. Voy a ponerlo enfrente, pero ahora voy a cerrar los ojos momentáneamente y voy a imaginar ese objeto mentalmente, con los ojos cerrados. ¿Ya? Cuento hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Abro los ojos y ahora sí. Voy a acercar el objeto y voy a dejar el objeto. Siguiendo el objeto, ¿ya? Acerco, alejo. Acerco, alejo. Acerco, alejo. Acerco, alejo. Ahora, puedo además yo visualizar todos los elementos que están en mi entorno, ¿no? Entonces, dar la vuelta. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? En esa actividad yo estoy haciendo, ¿qué? Estoy haciendo que mi musculatura, los ojos, trabaje en diferentes posiciones, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya culminamos con nuestras pausas activas y yo puedo volver a trabajar. Me siento, me ubico bien en mi ambiente de trabajo y nuevamente a continuar con mi labor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En práctica vamos a poner un decálogo, ¿ya? Ahí les estoy poniendo un decálogo. Ustedes, por favor, grábense ese decálogo, ¿ya? 10 aspectos que tienen que poner en práctica, ¿sí? ¿Qué hacemos ahí? Primero, protección de los ojos,
¿no? ¿Cómo vamos a proteger? Ya hemos hablado bastante. Segundo, practicar deportes, ¿ya? Tercero, los ambientes tienen que estar libres de humo, bien iluminados, tiene que haber una higiene adecuada de los ojos, y cuando digo higiene, no es que los ojos no nos lavamos, pues, ¿no? Eso no, los ojos no nos lavamos, ¿ya? Sino, me refiero a que cuando nosotros nos referimos a higiene de que organicemos el tiempo de uso de nuestro órgano visual. Por eso es que se les recomienda esas pausas, ¿ya? Entonces, luego viene el aspecto de la nutrición. ¿Es importante también la nutrición para conservar nuestros ojos? Sí. ¿Qué debo de consumir? Alimentos que contengan vitamina. ¿De qué tipo? A ver, por el chat. ¿Qué tipo de vitamina está recomendada para los cuidados de los ojos? A ver, en el chat, por favor. Quiero ver, participa. A ver, ¿qué vitamina? ¿Qué vitamina? A, excelente. Ya. ¿Qué alimentos tienen? Vitamina A. Todos los alimentos que tengan color anaranjado, ¿no? Básicamente recomendamos que la zanahoria, ¿no? Nos dicen, vamos a convertirnos en conejitos. Todos los conejos comen bastante zanahoria. No, los seres humanos también comemos, pero no debemos comerla sancochada. La tenemos que tomar en jugo, en extracto, ¿ya? O comerla en ensaladas. ¿Qué pasa si yo la consumo ya cocida, bien cocinada? ¿No? Y a veces algunos, zanahoria, ¿no? Papillas de zanahoria, excelente, ¿no? ¿Qué pasa si yo sancocho cualquier alimento y lo cocino hasta que se deshaga? Bueno, obviamente para el diente no va a haber mucho trabajo, ¿no? Va a ser favorable. Pero en el aspecto de nutrición, ahí viene el problema. En el aspecto de nutrición, algunos elementos nutritivos, como en el caso de las vitaminas, con la temperatura simplemente se van a degradar y como ya dijeron acá, Elsa dice, pierde sus propiedades, van a perder sus propiedades, ya no nos van a servir, van a ser solamente fibra, ¿ya? Entonces, importante recordar al momento de consumir los alimentos cómo debemos consumirlos. Y esto también podemos transmitir a nuestros hijos, ¿no? Enseñarles a tomar su juguito de zanahoria. ¿No? Antes, nuestros padres nos hacían tomar bastante jugo de zanahoria. Ahora creo que estamos perdiendo un poco la costumbre. Te digo, estamos perdiendo porque yo también a veces olvido. Pero trato en lo posible de que coman ensalada de zanahoria cruda, ¿no? Aunque no jugo, pero mastiquen su zanahoria. Luego, el uso de las computadoras hay que programar, como les dije. Si ya usé computadoras en el trabajo, pues en el hogar, un tiempo moderado, ¿ya? Moderen el tiempo en el hogar. A máximo un tiempo de 1 hora adicional. Porque si no, continuamos con la exposición al peligro, ¿ya? Luego, el uso de la TV también tiene que ser moderado. Recuerden, ¿ya? Moderado. Lo mismo entre 1 a 2 horas al día, indicado. Una película dura 2 horas. Veo una película, ¿no? Oye, bueno, una película que dure 3 horas, ya, será más extensa. Pero si veo la televisión, ya no utilizo la computadora, porque estoy en mi rato de ocio, ¿ya? Luego la lectura, importante. Menos televisión, menos computadora y más lectura. Ahora, ¿qué pasa? En los últimos años ya estamos dejando el libro físico, ¿no? ¿Cuántos manejan el libro físico? Muy pocos, ¿no? Los colegios también ya están acostumbrándose a dar bibliografía digital, pero tiene sus efectos secundarios, uno a nivel de los ojos y otro también a nivel del proceso de memoria, ¿ya? ¿Y qué pasa si yo tengo un libro a la mano? Es diferente, ¿eh? El simple hecho de tener contacto físico con el elemento que voy a analizar, porque un libro es para analizar. Algunos dicen, no voy a leer un libro para recrearme.
No, no lo tomen así. No, el libro no es para recrearse, el libro es para leer y estudiar, ¿no? Y analizar. Yo cojo un libro, hay un contacto físico, y bueno, además de hacer lectura y revisión de la información, estoy poniendo en práctica algunas actividades motoras que son importantes, ¿ya? Entonces, recuerden eso. Y finalmente, dos acciones. Controles de la agudeza visual de manera periódica y visiten mínimamente una vez al año al oftalmólogo. No, pero yo no utilizo anteojos, para que no, tenemos que ir, ¿ya? No es solamente, el oftalmólogo no es para que te veas si tú tienes una deficiencia en la agudeza visual, no, es para ver cómo está el órgano visual. Entonces, esa es la información que quería compartir con ustedes el día de hoy, para que lo lleven a la práctica en el día a día, en el trabajo, ¿ya? Diariamente, en nuestro puesto de trabajo, tenemos que poner en práctica lo que estamos aprendiendo, ¿ya? Lo que estamos aprendiendo. Entonces, vamos a finalizar esta reunión con un video corto de reforzamiento de lo que acabamos de hablar. Bien, a ver, entremos en este videito, vamos a compartir primero la pantalla. Vamos, cerramos. Cerramos. Y muchas veces, cuando trabajamos frente a una computadora, adoptamos posturas corporales extrañas que para nosotros resultan cómodas, pero que en realidad son malos hábitos que podrían ocasionar lesiones irreversibles a nuestro cuerpo. Aunque te parezca normal, padecimientos como el cansancio en los ojos, dolores en la espalda, en los músculos faciales y del cuello, son solo algunos de los síntomas que aparecen cuando adoptamos posturas incorrectas en nuestros sitios de trabajo. Las molestias en el cuello generalmente ocasionan fuertes dolores de cabeza, cansancio en los ojos y tensión en los hombros. Una de las recomendaciones más sencillas es levantarse periódicamente de la silla para reposar y cambiar de posición. Es importante ajustar la altura de la silla y la mesa de manera que el teclado y el ratón queden al mismo nivel o por debajo de los codos. La espalda debe estar recta. Cuando estés trabajando frente a una computadora, lo más indicado es que al sentarte cumplas la regla del ángulo recto. Esto significa mantener flexionados en 90 grados los ejes de las rodillas, la cadera y los codos. Hay que ubicar los materiales de trabajo en el escritorio de acuerdo con la frecuencia que los usas para que no realices movimientos bruscos o inadecuados. Debes sumar la mayor cantidad de buenos hábitos de trabajo para que puedas disfrutar cómodamente de tus actividades frente a la computadora. Los ojos son una de las partes del cuerpo más afectadas por el trabajo frente a las pantallas de equipos informáticos. La distancia del monitor, la iluminación de la oficina, el contraste de la imagen y hasta los reflejos en la pantalla pueden ayudar o empeorar los trastornos visuales. Si trabajas frente a una computadora más de 4 horas diarias, perteneces a la clasificación usuario. 4 de cada 5 usuarios padecen o han padecido lesiones producto del uso de computadoras. Por la naturaleza de este oficio, la vista es uno de los sentidos más vulnerables. Los síntomas provocados por el exceso de trabajo frente a un monitor varían de acuerdo a la persona. La primera recomendación es evitar trabajar tantas horas seguidas frente a la computadora. La luz de ambiente no debe ser muy intensa donde está el monitor, pero si tienes que leer y transcribir documentos, una lamparita auxiliar te puede ayudar. También debes evitar los reflejos en la pantalla. En cuanto a la distancia del monitor, es mejor que esté lo más lejos posible, siempre y cuando puedas leer bien lo que está escrito. En todo caso, es preferible aumentar el tamaño de la letra. Otro factor externo, como el aire acondicionado, puede alterar la humedad natural que requieren nuestros ojos, causando molestias y picazón. Pasar demasiado tiempo frente a la computadora
definitivamente no es bueno para la salud. Aún sin sentir molestias en la vista, lo más recomendable es visitar a un oftalmólogo. Cuando lo hagas, llévale las características de tu estación de trabajo para que el especialista pueda orientarte con mayor propiedad. Dolor, debilidad, rigidez u hormigueo en las manos al trabajar en la computadora son síntomas que no debemos subestimar. La muñeca es otra de las partes vulnerables de nuestro cuerpo. Las lesiones en esta zona tienen relación directa con el exceso de actividad manual. En el caso de trabajos en computadora, la ubicación incorrecta del teclado y el ratón nos obliga a forzar el ángulo normal en el que debemos mantener las muñecas. Estas malas posturas pueden provocarnos dolencias con consecuencias irreversibles, como la del síndrome del túnel carpiano. Este padecimiento ocurre cuando el nervio mediano, que va desde el antebrazo hasta la mano, se presiona o se atrapa dentro del túnel carpiano, provocando un fuerte dolor a nivel de la muñeca. El primer paso del tratamiento es la inmovilización de la mano. Si el dolor persiste, hay terapias que ayudan, pero si la lesión es grave, podría requerir una intervención quirúrgica conocida como operación del túnel del carpo. Mediante este procedimiento, el cirujano corta el ligamento que presiona los nervios y causa el dolor. Para evitar estas molestias, es recomendable mantener las muñecas relajadas y no debes apoyarlas en los bordes del escritorio. Las manos deben estar alineadas con el antebrazo. Escribe con las manos y muñecas flotando encima del teclado. Si comienzas a sentir dolores extraños cuyo origen desconoces, acude de inmediato a un especialista. Tal vez tu cuerpo te está avisando que adoptas alguna mala postura corporal que debes corregir. Muy bien, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Espero que este tema les sea de utilidad en su vida laboral. Muchas gracias, muy buenos días.